Después de haber recorrido los primeros capítulos de la historia de Afganistán, llegamos a un momento crucial que cambiaría para siempre el destino de esta tierra, la llegada del Islam en el siglo VII. Un proceso que no solo transformó la vida política y social de la región, sino que también redefinió su identidad cultural en los siglos venideros. A principios del siglo VII, la península arábiga era un mosaico de tribus, costumbres y creencias. Fue en este escenario donde el profeta Mahoma comenzó a predicar una nueva fe, el Islam. Esta religión, basada en la revelación del Corán, se extendió rápidamente, uniendo bajo una misma doctrina a los árabes que, hasta entonces, habían estado divididos por rivalidades tribales. Tras la muerte de Mahoma en el 632, sus seguidores emprendieron una serie de conquistas que los llevarían a transformar completamente el mapa político del mundo conocido. Para entender cómo llegó el Islam a Afganistán, primero hay que recordar que esta región formaba parte del vasto y poderoso imperio sasánida. Un imperio que, en ese momento, estaba inmerso en una lucha de titanes contra el imperio bizantino, en un conflicto que había desgastado sus recursos y su estabilidad interna. En medio de esta pugna, apareció un nuevo jugador en el tablero, el Califato Rashidun, dirigido por los primeros sucesores de Mahoma. La expansión islámica avanzó rápidamente desde la península arábiga hacia Persia, y en apenas 2 décadas, los árabes derrotaron al imperio sasánida en la legendaria batalla de Qadisiyah en el 636. Esto marcó el principio del fin para los persas, y en el año 651, con la caída de su último monarca, Yazdeyer III, el Islam se convirtió en la nueva fuerza dominante en la región. Fue así como las huestes musulmanas llegaron a las puertas de Afganistán. Sin embargo, la islamización de Afganistán no ocurrió de inmediato. A diferencia de otras regiones conquistadas por los árabes, aquí la adopción del Islam fue un proceso complejo, que tomó varios siglos. Inicialmente, las tribus locales opusieron resistencia a los invasores. Eran pueblos con fuertes tradiciones, algunos de ellos zoroástricos, otros budistas e incluso hinduistas. No se trató de una conversión repentina, sino de un largo periodo de asimilación en el que el Islam se mezcló con las prácticas y costumbres preexistentes. Durante la segunda mitad del siglo VII y principios del VIII, el califato omeya consolidó su dominio en Afganistán, en particular a través de líderes como Qutayba ibn Muslim, un general que lideró campañas militares en Asia Central. Fue en este periodo cuando la administración islámica comenzó a echar raíces y el Islam dejó de ser solo una religión de conquistadores para convertirse en parte de la identidad de la región. Las ciudades clave como Herat, Balkh y Kabul se convirtieron en centros de intercambio cultural, donde el Islam se fusionó con la tradición persa y las influencias budistas, dando lugar a una nueva identidad afgana dentro del mundo musulmán. A medida que pasaban los siglos, la expansión islámica en Afganistán no solo se consolidó políticamente, sino que también transformó la vida cotidiana. Surgieron madrazas, centros de enseñanza coránica, y el sufismo, con su mensaje místico y sus órdenes espirituales, jugó un papel crucial en la conversión de la población. Los ulemas y los eruditos islámicos comenzaron a tener un rol fundamental en la sociedad, y poco a poco, la estructura tribal afgana se entrelazó con los preceptos del Islam. Así, la islamización de Afganistán marcó el inicio de una nueva era. Un país que había sido un crisol de culturas y religiones, pasó a formar parte del gran mundo islámico, influenciado por el califato en Bagdad, los persas musulmanes y, posteriormente, por las dinastías turco-mongolas. Pero lo más importante es que esta transformación no solo fue política y religiosa, sino también cultural y filosófica. Afganistán se convirtió en un punto clave para la expansión del conocimiento islámico, dando lugar a figuras influyentes en la historia de la ciencia y la teología musulmana. Después de la consolidación del Islam en Afganistán, la región entró en una nueva etapa de su historia, marcada por la influencia de grandes dinastías islámicas que dejaron una profunda huella en su desarrollo político, cultural y religioso. En este episodio, exploraremos el dominio de los samánidas, gaznávidas y guríes, 3 dinastías que moldearon Afganistán y la convirtieron en un centro clave dentro del mundo islámico medieval. Con la fragmentación del califato abasí en el siglo IX, el control sobre vastas regiones pasó a manos de gobernantes locales, muchos de ellos antiguos generales o líderes de tribus convertidas al Islam.
Afganistán, en ese contexto, fue testigo del ascenso de los samánidas, una dinastía persa musulmana que dominó Asia Central entre los siglos X y X. Los samánidas establecieron su capital en Bujara, en el actual Uzbekistán, pero su influencia se extendió a Afganistán, especialmente en ciudades como Herat y Balkh, que florecieron como centros de comercio, cultura y conocimiento. Su gobierno promovió el renacimiento de la cultura persa dentro del Islam, impulsando la poesía, la filosofía y la ciencia. Fue bajo su mecenazgo que figuras como el gran poeta Rudaki y el célebre médico y filósofo Avicena, Ibn Sina, desarrollaron sus obras. Sin embargo, la hegemonía de los samánidas no duraría para siempre. En el siglo X, una nueva fuerza emergió en la región: los gaznávidas, liderados por Alp-Tigin, un general de origen turco que se estableció en la ciudad de Ghazni, en el actual Afganistán. Fue su sucesor, Mahmud de Ghazni, quien llevó esta dinastía a su máximo esplendor. Mahmud de Ghazni gobernó entre los años 998 y 1030 y transformó Ghazni en un poderoso imperio. Se convirtió en el primer gobernante en asumir el título de sultán, marcando el inicio de la independencia de los gobernantes turco-musulmanes respecto al califato abasí de Bagdad. Su reinado estuvo marcado por una expansión militar impresionante, con campañas que lo llevaron hasta el noroeste de la India, donde impuso el Islam en varias regiones y saqueó con acento agudo templos hindúes, incluyendo el famoso templo de Somnath. Bajo los gaznávidas, Afganistán se convirtió en un centro cultural y político de primer nivel. La ciudad de Ghazni albergó a intelectuales como el famoso historiador y geógrafo Al-Biruni, quien realizó estudios pioneros sobre la India y la astronomía. Sin embargo, a pesar de su grandeza, la dinastía enfrentó problemas internos y presiones externas. Con el tiempo, la influencia gaznávida fue disminuyendo y otra dinastía emergió para tomar el control: los guríes. Los guríes eran originarios de la región montañosa de Ghor, en el centro de Afganistán. Durante el siglo XII, comenzaron a ganar poder, y bajo el liderazgo de Muiz ad-Din Muhammad de Ghor, lanzaron campañas militares que debilitaron a los gaznávidas y finalmente los derrotaron. Lo que hizo a los guríes especialmente importantes en la historia de Afganistán y del mundo islámico fue su papel en la expansión del Islam hacia el subcontinente indio. A diferencia de los gaznávidas, que realizaron incursiones militares en India pero sin establecer un dominio permanente, los guríes lograron conquistar y controlar ciudades clave como Delhi y Lahore, sentando las bases para el posterior sultanato de Delhi, que gobernaría la India durante siglos. Bajo el dominio de los guríes, Afganistán se mantuvo como un centro de poder y aprendizaje islámico. Su arquitectura, influenciada tanto por los estilos persas como por las tradiciones locales, dejó monumentos impresionantes como la minarete de Jam, una obra maestra del arte islámico medieval. Sin embargo, como muchas dinastías de la época, el poder de los guríes no fue eterno. A finales del siglo XII, comenzaron a fragmentarse debido a luchas internas, lo que facilitó la llegada de nuevas potencias como los mongoles, que en el siglo XIII arrasarían la región en una de las invasiones más devastadoras de la historia. Así, el período de los samánidas, gaznávidas y guríes marcó un capítulo fundamental en la historia de Afganistán, donde la región pasó de ser un territorio periférico del califato islámico a convertirse en el corazón de imperios poderosos que no solo influyeron en el mundo islámico, sino que también dejaron su huella en la historia de Asia Central y el subcontinente indio. Después de recorrer el dominio de los samánidas, gaznávidas y guríes, nos adentramos ahora en una de las transformaciones más profundas que vivió Afganistán: el impacto de la cultura islámica en la vida cotidiana, la arquitectura, la educación y la identidad de la región. La llegada del Islam no solo cambió la religión de la población, sino que dio forma a su arte, literatura, costumbres y estructuras sociales, dejando una huella imborrable que persiste hasta hoy. Desde su introducción en el siglo VII, el Islam se convirtió en el pilar fundamental de la sociedad afgana. En un territorio históricamente marcado por la diversidad religiosa y cultural, la nueva fe unificó comunidades dispersas, estableciendo un marco común de leyes, costumbres y valores. Pero el proceso de islamización no fue homogéneo ni inmediato. Se trató de una evolución que se extendió por siglos, en la que la religión islámica se entrelazó con las tradiciones persas, turcas e incluso budistas que habían existido previamente en la región. Uno de los principales aspectos en los que la cultura islámica dejó su huella fue en la arquitectura.
Afganistán se convirtió en el hogar de algunas de las obras maestras del arte islámico medieval. Durante los siglos X y XII, bajo los gaznávidas y los guríes, las ciudades de Herat, Balkh y Ghazni florecieron con la construcción de mezquitas, madrazas, escuelas islámicas, carabasares y palacios decorados con intrincados mosaicos y caligrafía árabe. Un ejemplo sobresaliente de esta herencia es el minarete de Yam, construido en el siglo XII por los guríes, que se considera una de las joyas de la arquitectura islámica en Asia Central. Otro pilar fundamental de la influencia islámica fue el conocimiento y la educación. La expansión del Islam trajo consigo la construcción de madrazas y centros de estudio donde se impartían no solo enseñanzas religiosas, sino también filosofía, matemáticas, astronomía y medicina. Durante el período de los samánidas, Afganistán fue hogar de grandes eruditos como Avicena y Ibn Sina, cuyas contribuciones a la medicina y la filosofía marcaron la historia de la ciencia islámica. En las madrazas, el persa y el árabe se convirtieron en los principales idiomas del saber, dejando una influencia lingüística que todavía perdura. La literatura también experimentó un auge con la llegada del Islam. Aunque la poesía y la narrativa persa ya tenían una rica tradición, el Islam introdujo nuevas temáticas, fusionando la espiritualidad con la expresión artística. Afganistán se convirtió en cuna de poetas místicos como Rumi, quien nació en Balkh y cuyo legado trascendió frontera, convirtiéndose en uno de los más grandes exponentes del sufismo, un movimiento espiritual islámico que promovía la búsqueda de la verdad a través de la introspección y el amor divino. Pero el Islam no solo transformó la educación y la cultura, sino también la estructura social y política. La Sharia, o ley islámica, se convirtió en el marco legal que regulaba la vida cotidiana, desde el comercio hasta las relaciones familiares. Bajo la influencia islámica, la sociedad afgana se organizó en torno a valores como la hospitalidad, el respeto por los ancianos y la importancia de la comunidad. Sin embargo, la aplicación de la Sharia variaba según las diferentes dinastías y grupos étnicos que controlaban la región. Otro aspecto esencial del impacto islámico en Afganistán fue la llegada del sufismo, que tuvo un papel clave en la conversión de la población y en la vida espiritual de las comunidades. A través de órdenes sufíes como la Naqshbandiyya y la Qadiriyya, el Islam se expandió a través de rituales místicos, poesía y prácticas espirituales que aún hoy son fundamentales en la religiosidad de muchos afganos. El impacto de la cultura islámica también se extendió a la economía y el comercio. Afganistán, ubicado en la encrucijada de Asia Central y el subcontinente indio, se convirtió en un punto clave para el intercambio de bienes y conocimientos. La introducción de los principios comerciales islámicos facilitó el auge de mercados y carabasares, donde se comerciaban especias, seda, piedras preciosas y manuscritos. Las rutas comerciales que pasaban por Herat y Balkh hicieron que Afganistán fuera no solo un centro de aprendizaje, sino también de intercambio comercial con el mundo islámico y más allá. Sin embargo, la influencia de la cultura islámica en Afganistán no ha sido estática. A lo largo de los siglos, ha evolucionado y se ha transformado según los cambios políticos y sociales que han sacudido la región. Desde la llegada de los mongoles en el siglo XIII hasta el resurgimiento de los talibanes en el siglo XXI, la identidad islámica de Afganistán ha sido moldeada y redefinida continuamente. En conclusión, la llegada del Islam a Afganistán no solo cambió su fe, sino que dio forma a su arte, su educación, su sociedad y su política. La influencia de la cultura islámica convirtió a Afganistán en un centro de aprendizaje y espiritualidad, con un legado que sigue vigente hoy. En el próximo episodio, exploraremos uno de los eventos más devastadores en la historia del país, la invasión mongola y su impacto en la civilización afgana. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para seguir explorando juntos la fascinante historia de Afganistán. Nos vemos en el próximo capítulo.